Una buena parte de las historias sobre jugadores y los sinvergüenzas del viejo oeste se centran en el oficio del juego, dominado por los hombres. Aunque tiene sentido dada la cultura, la forma de vida y los roles de género del siglo XIX, eso no significa que no hubiera mujeres astutas en el oeste haciéndose un nombre en la tierra de quienes buscaban hacerse ricos rápidamente. Como un esfuerzo por profundizar en las vidas de las jugadoras y los orígenes de su comportamiento arriesgado, aquí está el siguiente video de una serie que detalla a las mujeres infames del viejo oeste, que actuaron como jugadoras en la época dorada del póker y el faro en la frontera estadounidense. Presentando a Eleanor Dumont, mejor conocida como Madame Moustache, y la primera croupier profesional de blackjack en todo el oeste. Eleanor Alfonsina Dumont se hizo famosa por primera vez en las costas de California y en el lado más turbio de las calles de San Francisco. Pero antes de ascender entre los mejores jugadores de cartas de la ciudad, ella venía de una tierra muy alejada de los vicios de un estado dorado aún en desarrollo. Gran parte de su vida temprana permanece en las sombras, pero es ampliamente aceptado que Eleanor Dumont no era el nombre que le dieron al nacer. Los pocos documentos a los que los historiadores tienen acceso sugieren que la mujer que más tarde sería conocida como Madame Moustache nació originalmente como Simone Jules. Se estima que nació alrededor de 1829 y que sus padres probablemente eran de origen criollo francés, provenientes de Nueva Orleans, Luisiana. ¿Por qué Simone Jules decidió entonces dejar su hogar y cambiar su nombre es algo que solo podemos suponer, pero lo más probable es que esté relacionado con su personalidad de francófila y su gusto por el disfraz. Se dice que amaba lo francés tanto que eso influía directamente en su apariencia diaria. Se vestía para impresionar, imitando los estilos emergentes de mujeres igualmente adornadas del oeste en esa época. Esta admiración por las mujeres de la frontera es la teoría principal de por qué Simone eligió un alias tan obviamente francés y huyó al oeste. Llegó en el apogeo de la fiebre del oro en California y no volvió la vista atrás. Desde 1849 hasta el día en que exhaló su último aliento, sería inmortalizada para siempre como Eleanor Dumont. La primera parada de la señorita Dumont en su recorrido por el oeste americano fue en la ya mencionada ciudad junto a la bahía. Llegó con poco más de 20 años, con una apariencia impactante y unos ojos cautivadores pero enigmáticos, engañando a quienes no creían que iba en serio. No pasó mucho tiempo antes de que fuera conocida en San Francisco por sus habilidades extraordinarias en un juego de cartas llamado 21. Primero llamado 21, el origen del 21 es un tema muy debatido entre los historiadores. Para muchos, se acepta que primero ganó popularidad en la Francia del siglo XVIII, debido a que se menciona en la famosa novela Don Quijote. Los colonos franceses llevaron el juego de cartas a los Estados Unidos durante su colonización a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, antes de que se popularizara en el oeste con la proliferación de salas de juego y salones de apuestas. Con la popularidad del 21 entre los franceses y específicamente como un elemento básico en Nueva Orleans, se cree que Dumont llegó a San Francisco ya sabiendo jugar al 21. Mostrando una agudeza inusual y una habilidad innegable, Dumont finalmente consiguió empleo en el Bella Union. La Unión era un salón ubicado en el corazón del distrito de Barbary Coast en San Francisco, pero nunca antes una mujer había trabajado como croupier en una de sus famosas mesas de cartas. Dumont rápidamente ganó la reputación de ser distante, reservada en medio de hombres que no sabían comportarse con respeto. Ellos la veían como parte del entretenimiento. Ella veía a los muchachos como nada más que eso, muchachos. Sin embargo, con el tiempo, la prodigio del 21 ya no fue bienvenida en el Bella Union. Se rumoraba que Dumont era una taur en privado, pero el chisme rápidamente se convirtió en un hecho. La despidieron de su empleo y la animaron a dejar San Francisco antes de que los problemas la alcanzaran. Por suerte para Dumont, mudarse no era ningún problema. Había acumulado unos pequeños ahorros con el dinero que ganó en sus rachas de victorias y sabía que, básicamente, podía ir a donde quisiera. Así que empacó sus cosas y se mudó al norte, a Nevada City, California, un campamento minero en crecimiento que se había convertido en un asentamiento bullicioso.
Al llegar, Dumont fue asistida por dos jóvenes mineros, quienes estaban tanto sorprendidos como deslumbrados por la aparición de una mujer misteriosa que parecía haber salido de la nada. Llevaron sus paquetes al Hotel Phelps en el centro del pueblo y la observaron mientras se registraba, usando el nombre de Eleanor Alphonsine Dumont, probablemente por primera vez. En los días siguientes, la dama jugadora de cartas deambuló por la calle Broad sin explicar nada sobre sí misma ni su situación a nadie. Dejó a la comunidad minera perpleja, ya que muchos residentes la observaban mientras ella miraba por las ventanas de edificios vacíos. Eso provocó muchos chismes en Nevada City. Dumont retomó lo que había dejado en San Francisco. Sin embargo, esta vez apenas estaba comenzando. Días después de su curioso desfile por las calles de Nevada City, el editor del Nevada Daily Transcript, Edwin G. Waite, recibió un volante de Dumont avisando al periódico sobre la próxima gran inauguración de Vingt-et-Un, el nombre de su propio salón y casa de apuestas. En cuestión de meses, Vingt-et-Un estaba en funcionamiento y los éxitos financieros volvieron a llenar la vida de Eleanor Dumont. Era conocida por sus reglas estrictas pero inteligentes en el establecimiento. Los clientes debían vestirse de gala, no se permitían las groserías, pero el champán era gratis. Lo más importante de todo, no se permitían mujeres. La dama jugadora era la única a la que se le permitía entrar en Vingt-et-Un. Eso le daba una ventaja sobre aquellos que buscaban refugio en la cantina. Coqueteaba y sonreía a los hombres cuando entraban por la puerta, pero en las mesas era una página en blanco en un libro sin título. La actitud misteriosa que adoptaba Dumont ciertamente no disminuía las ganancias. El negocio prosperó en poco tiempo, con mineros de todas las edades gastando el poco dinero que tenían en varios juegos de cartas. Taro era el más popular, pero 21 seguía siendo el más intrigante. La mayoría de los hombres no quería jugar a menos que la madame misma estuviera repartiendo, todos esperando hacer su mejor esfuerzo por seducir a la imponente femme fatale. Sin embargo, todo era un acto desesperado de futilidad, ya que sus intentos de llamar la atención no conseguían nada, ni en el juego ni con ella. Mientras los recordatorios de Dumont de que su establecimiento no era lugar para mujeriegos resonaban por las vigas de Vingt-et-Un, ella misma tampoco carecía por completo de un socio masculino. Su primera incursión trabajando junto a otro hombre ocurrió a finales de la década de 1850 cuando conoció a David Tobin. Tobin llegó a Nevada City y rápidamente quedó cautivado por la señorita Dumont, al igual que todos los demás hombres que recorrían esas solitarias calles. Tobin era un hombre de negocios de Nueva York y un jugador consumado, el socio potencial perfecto. Juntos, la improbable pareja planeó y dio vida a un establecimiento propio llamado Dumont's Palace. El palacio era un lugar para todo, dedicado a los juegos y las cartas, en sintonía con la creciente escena de apuestas tanto dentro como fuera de Nevada City. Sus juegos de mayor notoriedad eran el Faro y el Chuck a Luke, un juego de azar con 3 dados inspirado en los carnavales, también llamado Sweat Rag o Bird Cage a lo largo de los años. Dumont's Palace fue un éxito rotundo, pero de corta duración. No mucho después de que Tobin y la famosa dama jugadora vieran llegar sus ganancias, vieron cómo todo se desvanecía y se marcharon junto con el resto de los mineros sin suerte. La época dorada de la fiebre del oro en California había llegado abruptamente a su fin, y Dumont sintió que era momento de buscar nuevos horizontes. Así que en 1859 vendió sus 2 establecimientos más preciados, el Palacio y Vingt-et-Un, dejando atrás a Tobin como socio comercial por completo. Su primera parada en el siguiente éxodo fue en Columbia, California. El pueblo ofrecía muy pocas oportunidades para apostar, pero Dumont estaba decidido a revivir su pasatiempo favorito. Con permiso, abrió una mesa en un hotel local, pero encontró que la clientela era mucho menor que en Nevada City. Sin querer renunciar a la vida de apostador, Dumont continuó haciéndose pasar por una apostadora francófil a lo largo de la frontera. Ella abrió su negocio en lugares tan infames como Tombstone, Arizona o Deadwood, Dakota del Sur, pero también fue a asentamientos más discretos en ciudades como Pioche, Nevada y Silver City, Idaho.
Una de esas leyendas cuenta que Dumont causó bastante revuelo en una excursión específica por el hemisferio norte. Después de quedarse sin dinero y en busca de un pueblo en auge donde hacer dinero, pasó una breve temporada en Columbia Británica antes de partir hacia las altas llanuras en un barco de vapor. Durante el viaje, Dumont se enteró de que muchos de sus compañeros de viaje estaban enfermos de viruela y el barco de vapor era el lugar perfecto para albergar enfermedades. Sin querer poner en peligro sus planes, la jugadora profesional se quedó con una sola opción. Cargando su pistola, fue a visitar al desafortunado capitán del barco de vapor. Sosteniéndolo como rehén a punta de pistola, Dumont exigió que atracaran en el lugar más cercano, sin que ningún pasajero se le acercara. El lugar en cuestión resultó ser nada menos que Fort Benton, Montana, y después de despedirse en tono burlón del barco de vapor plagado de viruela, se puso manos a la obra, dejando su huella en la tierra del gran cielo. Mientras Dumont se presentaba en Montana, la gente de Fort Benton y de los alrededores también se presentó ante ella. Fueron los pintorescos personajes asentados en el estado del tesoro quienes le dieron a la jugadora su infame apodo de Madame Moustache. Verás, ya de mayor, Dumont tenía una franja notable de vello sobre el labio superior. Los hombres en sus mesas de cartas también lo notaron y no tenían reparo en mencionarlo cuando los resultados no les favorecían. Se dice que una noche, durante una partida de 21, uno de los clientes masculinos perdió todo el dinero que tenía. Siguiendo su costumbre habitual, Dumont le servía al perdedor un vaso grande de leche. En esta ocasión, el desafortunado joven no tenía tiempo para tradiciones y se sintió bastante insultado por la leche. A su vez, intentó insultar a la señora misma, poniéndole un apodo relacionado con el bigote. Cuenta la leyenda que, aunque el apodo se le quedó, nunca le hizo gracia a la jugadora. Se dice que Dumont estaba disgustada y quizá un poco avergonzada por todo eso. Sin embargo, sabía que una vez que se corriera la voz, tendría que quedarse con el nuevo nombre para asegurarse de que el negocio siguiera prosperando. Ya fuera antes o después de Madame Moustache, Dumont le dio sentido a su título de Madame hasta la perfección. Mientras frecuentaba la Tierra del Gran Cielo, estableció su negocio en Bannack, Montana, convirtiéndose en la Madame de un burdel, tanto ahí como en Fort Benton. El folclore cuenta muchas historias de Dumont abriendo burdeles en todas las ciudades a las que se mudaba, pero los de Montana eran especialmente populares. Ella mantenía altos estándares para sus mujeres, exigiéndoles que se vistieran de manera lujosa todos los días, muy parecido a como ella misma lo hacía en los primeros días de su empresa en la frontera. Cuando era momento de promocionar los servicios de su burdel, llevaba a las trabajadoras sexuales bien vestidas y las mostraba al pueblo a plena luz del día. Carrozas brillantes y relucientes, con decoraciones ornamentadas, transportaban a las mujeres radiantes y hermosas para horror de los ciudadanos comunes. Los espectadores se quedaban boquiabiertos y corrían hacia sus hijos, cubriéndoles los ojos mientras lanzaban miradas fulminantes a Dumont y compañía. Por supuesto, la naturaleza improvisada de los burdeles y casas de juego temporales hacía que vivir en asentamientos provisionales fuera aún más impredecible. Con el tiempo, Dumont reconoció que el estilo de vida nómada ya no era para ella, y poco después vio un declive en su otrora intrigante espectáculo unipersonal. Al llegar a la mediana edad, Eleanor Dumont reconoció que anhelaba una época que ya había quedado atrás para ella. Los días de atraer y distraer a los hombres con su buena apariencia y alta moda habían terminado, y habían llegado los días de apodos poco impresionantes y una belleza que se desvanecía. Después de todo, el padre tiempo sigue invicto, incluso en una frontera que parece estar congelada en la memoria de todos. Por eso, miró el paisaje del oeste y se inspiró para hacer justamente lo que caracterizaba a la frontera, establecerse en un rancho solo para ella. Dumont estaba lejos de ser una especie de susurradora de caballos y ciertamente no sabía casi nada sobre criar ganado o construir una casa. Pero cuando se le metía algo en la cabeza, era casi imposible hacerla cambiar de opinión. Así que compró un rancho abierto cerca de Carson City, Nevada, y buscó demostrar que quienes dudaban estaban equivocados. No mucho después de retirarse a Carson City, Dumont finalmente encontró al amor de su vida tras años de cautivar a hombres sin recibir reciprocidad romántica.
Jack McKnight, un autoproclamado arriero, conquistó a Madame Moustache con su charla encantadora y su atractiva apariencia. Él también se vestía de punta en blanco y a todas luces era el hombre perfecto para una dama como Eleanor Dumont. Sin embargo, como muchas historias de amor trágicas que abundaban en la frontera occidental, la pasión duró apenas un año. Resultó que McKnight no era más que un estafador y un aspirante a forajido. Un día simplemente se fue, llevándose consigo todos los ahorros de Dumont. Incluso vendió el rancho y la dejó sumida en una enorme deuda para rematar. En cuestión de meses no le quedó nada más que la ropa que llevaba puesta. Dumont estaba furioso y prometió vengarse de ese bandido astuto. Consiguió un caballo, sacó su escopeta de 2 cañones del almacén y se puso en camino para buscar venganza. Después de rastrearlo no muy lejos en el territorio vecino, cuenta la leyenda que Madame Moustache acorraló a McKnight y no perdió tiempo en cobrar su venganza. Todo lo que necesitó fue apretar el gatillo una vez y un solo disparo al pecho. McKnight fue asesinado y Dumont huyó rápidamente de regreso a Carson City. Sin testigos fue imposible culpar del asesinato a Eleanor Dumont y el caso quedó sin resolver. Sin un arresto, pero con las sospechas envolviéndola poco a poco, la dama jugadora supo que era hora de irse. Si acaso, el plan de McKnight fue una señal de Dios de que Dumont le convenía más dedicarse a las cosas por las que se hizo famosa de todos modos. Cuidar animales en un rancho obviamente estaba más allá de sus habilidades, y ahora, sin tierras de cultivo ni dinero para justificarlo, se fue en plena noche, solo para regresar al mundo de los burdeles y las apuestas. Después de otra gira por establecimientos legendarios, como el ya mencionado Tombstone y Deadwood, donde se dice que le enseñó a Calamity Jane a apostar, finalmente hizo su última parada en Bodie, California. De vuelta en la región de la costa del Pacífico, que frecuentó por primera vez en 1849, ya habían pasado casi 30 años desde su primera aventura en la frontera. Y aún así, nada en ella había cambiado, salvo el bigote sobre su labio y el apodo que quedó grabado en su legado. Era mayo de 1878, y la llegada de Madame Moustache no pasó desapercibida para los habitantes de Bodie. Un reportero vio su regreso como el complemento perfecto para su historia y publicó la siguiente broma en el periódico. Madame Moustache, cuyo verdadero nombre es Eleanor, se ha establecido por un tiempo en Bodie, retomando su antiguo oficio de repartir 21, faro, etc., según lo exigen las circunstancias. Probablemente ninguna mujer en la costa sea más conocida. Ella parece tan joven como siempre, y quienes la conocieron hace muchos años la reconocerían al instante ahora. Sin embargo, el reportero estaba lejos de ser preciso. La verdad del asunto es que Dumont regresó a la costa oeste sin la misma apariencia ni el espíritu por los que se conocía a su yo más joven. Puede que haya empezado con el pie derecho, ganando suficiente dinero para recuperarse del asunto McKnight, pero no fue suficiente para que le durara hasta el final. Un año después, a principios de septiembre de 1879, Dumont le pidió a un amigo local que le prestara $300 para la mesa de esa noche. El amigo accedió, pero no pasó mucho tiempo antes de que Madame Moustache se diera cuenta de que todo fue en vano. La suerte la abandonó esa noche, y al poco tiempo, Dumont se quedó sin dinero. Cargada con una deuda de 3 cifras y años lamentando su decadencia, fue suficiente para hacerla tocar fondo. Sin decir ni una sola palabra, Dumont escribió una carta de despedida y fue a la botica local. Consiguió una dosis letal de morfina y la combinó con la mejor botella de vino tinto que tenía. Luego caminó una milla hacia el desierto abierto, bebió la mortal mezcla y cayó al suelo. Al día siguiente, el 9 de septiembre, un pastor que cuidaba un rebaño de ovejas descubrió el cuerpo de Eleanor Dumont, abandonado a solo 100 yardas de la cercana Bridgeport Road. Junto a ella había una botella vacía que apestaba a morfina, y en su residencia había una nota en la que decía que se había cansado de la vida. Como resultado, el forense dictaminó oficialmente que la muerte fue un suicidio. Cuando su muerte llegó a las cadenas de chismes del viejo oeste, ya fuera por publicaciones de noticias o por tradición oral, palabras de gratitud y admiración por Madame Moustache llovieron.
Un telegrama, alertando a los asentamientos sobre su fallecimiento, decía lo siguiente: Body, California. La prensa libre así alude a la muerte de un personaje bien conocido. La investigación sobre el cuerpo de Eleanor Dumont tuvo lugar esta tarde a las 3 en punto. La droga que usó la desafortunada mujer para quitarse la vida fue morfina. El Dr. Rowe analizó el contenido de la botella encontrada a su lado y resultó ser una mezcla de vino clarete y el narcótico mencionado. El Body Morning News terminó su obituario con la siguiente cita: La historia relacionada con el desafortunado suicidio no es más que una repetición de la de muchas otras que han llevado la vida de una jugadora. Con la excepción quizá de que la protagonista de este caso tenía una reputación de virtud que pocas en su oficio poseían. A las mujeres de buen corazón del pueblo debemos darles reconocimiento por su acostumbrada bondad al hacer todo lo posible para preparar el cuerpo de la desafortunada mujer para el entierro. Incluso se citó a un jugador anónimo, quien solo hizo comentarios positivos al afirmar que su vida fue tan recta como el juego más limpio que se hubiera repartido. El mundo jugó contra ella con todo tipo de combinaciones, pero generalmente ella le ganaba. Al final, le llegó su turno por unos cuantos cientos miserables. Ella perdió el turno. Ninguno de los viejos amigos estaba ahí para cubrir la apuesta por ella y entregó sus fichas, jugadora hasta el final. Pobre Madame Moustache. El pueblo de Body recaudó fondos para un funeral adecuado y cientos de personas asistieron para rendir homenaje a la dama jugadora. Hablaron sobre su justicia e inteligencia, destacando el hecho de que era muy amable con quienes perdían, empatizaba con la gente común y nunca los avergonzaba a propósito. Su legado se convirtió en el de una brillante mujer de negocios y defensora de la gente común. Era conocida por alimentar a los hambrientos y dar refugio a los desamparados. Aunque las personas conservadoras veían su papel de madama como una desgracia, ayudó a muchas mujeres solteras a encontrar empleo en el oeste. Ella entretuvo a miles y ayudó a los campamentos mineros en apuros a encontrar una luz en una tierra donde escaseaba la luz. Claro, su vida giraba en torno a los vicios y las adicciones al juego nunca deberían celebrarse. Pero más allá del legado de popularizar el blackjack, o la venganza a sangre fría, o el suicidio inesperado, Eleanor Dumont hizo que la frontera del oeste fuera lo que es hoy. Puede que no lo apruebes, pero la historia no te toma en cuenta. El viejo oeste simplemente no sería lo que es hoy sin personas como Madame Moustache.